Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén bien. Vamos a darle un nuevo comienzo al podcast, un nuevo capítulo, esperando que todos se encuentren bien. ¿Cómo están, chicas? Bien, comentando más o menos cómo fue la semana. Voy a empezar yo comentándoles más o menos cómo fue mi semana. Bueno, esta semana me resfrié, me enfermé un poquito, pero anduve bien dentro de todo. Me tocó volver al trabajo, así que bueno, el Señor estuvo ahí conmigo y respaldándome en todo momento. Así que dentro de todo, todo estuvo súper bien. ¿Y ustedes? ¿Y los niños cómo están? Los niños, los bebés. Oh, sí, tuve que volver a... ¿Los niños? Más o menos, sí. Pero ya no hay como tanto enfermito. No, sí, fíjate que ahora está como full los virus respiratorios. Muchos llevaron enfermas, sí, y con virus del estómago. Sí, esos dan como ahora en este tiempo. Qué horrible, enfermas en verano, sí, horrible y todo. Pero me tocó en un nivel de los niños más grandes, así como el Benjamín. Ah, ya. Entonces, estuve súper ahí. Yo igual me gusta estar con niños así de esa edad porque son más independientes. Sí, ellos son más independientes. Sí, así que súper bien. O sea, no estoy cambiando pañales. No, los de mi hijo nomás. Los de Luca. Claro. ¿Y tú, Ferni, cómo estuviste? Bien, estuvo buena la semana. La verdad es que terminé con las pruebas. Ya la próxima semana partimos con los exámenes, po. Y no, el señor igual me sorprende. Sí. Me sorprende demasiado porque hay veces que digo, ¿cómo lo hago? Y es tanto que estudiar, tanta cosa que hay que meterse en la cabeza que, bueno, yo hago como la parte como humana de estudiar, me esfuerzo, todo, voy a clase. Y después como ya, señor, ya estudié. Como ahora ayúdame como a recordar todo lo que estudié, ayúdame con la memoria, todo. Y da frutos, po. Da frutos, me va bien, pero gracias a él, po. Sí. Ya, pero cuéntanos qué pasó, po. Ay, que te exhibiste esta. Hay que pasar, tenía una prueba de penal, po. Ya. Y tuve como prueba antes, entonces tuve muy poco para estudiar para esa prueba. Mm. Entonces estudié un día, estudié solamente un día. Muy poco. Yo siempre estudio una semana antes, o sea, estudio harto. Entonces ese día estudié un día nomás y no quise orar. Siempre oro antes de las pruebas, pero no quise orar porque dije, sea, siento que no me esforcé como para que el Señor me ayude, como para pedirle y va a ser. Sí, siento que no era como que no merecía como su ayuda, yo porque mi esfuerzo no fue tanto. Pero aún a mí estaba como eso, así como, pucha, no oré, no oré. Estaba en la prueba, igual pensaba en eso, me pasaron la prueba y no era, la primera parte no era nada de lo que yo estudié, po. Y con esa parte buena tenía un azul. Como que eso más o menos determinaba si yo tenía un azul o un rojo, po. Ya. Y dije, ¿qué hago acá? Y dije, ya, o sea, intenté como con lo que yo sabía, con mi lógica, y me saqué un 6-7, po. No, sí. Mate. Pero tuve a total. Tuve un detalle malo y ya. Pero entonces yo digo, ¿cómo aún así vio como mi aflicción, vio la preocupación? Y aún así yo sin pedirle, Sí, te ayudó. ay, me dejó. Te sorprendió. Y es que te das cuenta que una vez que a lo mejor ya no oraste, no te determina todo el esfuerzo que hay hecho, pues, ¿entendí? Y hago el esfuerzo detrás. De verdad que lloraba, pero me ponía feliz más que por la nota. ¿Mm? Fue como por el hecho de que aún así estuviste vos. Aún así Estuvo ahí. sabe como que conoce nuestro corazón, po. Entonces, no, Qué bueno, Fer. Y te eximiste de 2 exámenes. sí, vos me eximí de 2 exámenes. Ya. Que para eximirse uno tiene que tener promedio arriba de 6, po. Sí. Y en 2 ramos tuve el promedio arriba de 6, entonces doy solamente 2 exámenes, po. Entonces igual ya es menos carga. Sí. Y bueno, Menos preocupación. sí, po. Sí. Uno ve la mano de Dios en esas cosas. Todo. En esas cosas que uno aquí terrenalmente las ve como simples, pero El sueño es se importante. puede. Se murió y sí, es de verdad. Es importante para uno poder hacerlo bien, ¿cachai? Entonces, sí. Él hace lo imposible por nosotros, sí. Y nosotros hacemos lo posible. Sí, sí, porque yo le decía, pucha, como digo, ¿cómo lo hago? Porque son como 2 días entre exámenes. Entonces digo, ¿cómo voy a alcanzar a estudiar en 2 días? Ahora decía, pucha, señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero esto hace, no sé, 2 meses atrás. Claro. Yo, pucha, señor, no sé cómo hacerlo. Y me hicimos 2 ramos y yo solamente 2 exámenes. Entonces tengo mucho tiempo para estudiar entre exámenes, po. Sí. Bueno, Así que, no, feliz. Feliz y agradecida, po. Sí, qué bueno. Sí, Bueno, yo, mi semana intensa de lunes a jueves.
Ahí le pongo full a los estudios. Ya el fin de semana igual lo dejo como para relajarme un poco. Sí, está con la familia. Sí, repaso un poco, pero Oye, ustedes están full estudio, las dos. pero sí, igual entregué unos trabajos que igual estoy así como, ¿lo habré hecho bien o no? Pero La vez no va. está la duda, porque igual se demoran en entregarte la nota, pero bueno. Pero bien, fíjense, súper bien, mi hijo bien, mi familia bien sana, mi hijo no se me han enfermado, gracias a Dios. Que ahí es donde uno igual se preocupa, bien, empieza a preocupar más, las noches igual son más largas, no dormís tanto. Pero eso, súper bien mi semana, gracias a Dios. Y eso, pues, Que bueno, un poco ajetreada, si no decías tú, pero igual pero de lunes a jueves, de lunes a jueves, claro. como que eso ya lo tengo en mi mente. Sí, de lunes a jueves ya ando como full. Y el fin de semana es tu descanso. Sí, Ahí el entre papá comillas, pues, entrega el mando. claro. Claro. No, pero bien, nos complementamos súper bien, nos ayudamos. Es que eso bueno, porque igual ahí tú necesitas como el apoyo de tu Sí, esposo igual. Sí, sí. Totalmente. Sí, si no, no funcionaríamos. Sí. Haríamos las cosas como a media. Sí, Entonces, no es bueno hacer las cosas. no. Se complementan y son un equipo. Sí, eso es muy un equipo, importante. claro. Sí, claro. Que trabajamos para lo mismo. Sí. Así que eso, ha estado súper buena mi semana. Ayer el culto hermoso, llegué con los ojos hinchados a mi casa, hoy día me dolió la cabeza. No. Hermoso el culto de ayer, muy bonito, bello. Sí, maravilloso. Como Dios nos muestra su fidelidad, eso es impagable. Sí, y se dieron Sí. cuenta, yo igual quería comentar esto un poco, que a mí me pasa la predicación de ayer, uno tiene diferentes formas de vivirlo, pero uno como mujer anda así, como full, Es verdad. como siempre apurada, como siempre, quizá no es, a ver, en lo particular a lo mejor yo no lo veo como afán, porque sé controlarlo, pero uno anda así, como apurada, que todo tiene que estar ordenado, que la loza tiene que estar limpia, que las camas tienen que estar hechas. Sí, Entonces, igual era muy cierto el hecho de que si nos afanamos por el día de mañana. Po. sí, Sí. eso sí que es cierto. Sí, estamos pensando en qué hacer mañana, en cómo lo vamos a hacer, cómo se va a solucionar. Sí. Todo eso, y como mujeres igual sobrepensamos mucho las cosas. A mí me pasa eso. Sí, Me pasa que de repente sobrepienso muchas las cosas y eso termina a veces mareándonos. sí. Mareándonos. Sí. Entonces, Y no hace bien, por una vez no me hace bien, acuerdo claro. que el Jordan me dijo, como que yo andaba muy full, y me dijo, ya, pero bájale un poco, bájale un poco, no andes tan apurada, es que yo a veces siento que ando muy apurada, o sea, no sé, no me acuerdo en qué situación estábamos, pero me dijo, bájale un poco, hace las cosas calmadas, hace las cosas lento, ¿cachai? Y es verdad. Como Es relajarse. como que a uno como mujer como que, no sé, es como que trae eso de fábrica, puede ser. Sí, igual ayer, ¿sabéis que me siento como el monito intensamente ansiedad? Como que anda allá, pero mi cabeza para allá, para acá, que tengo que planificar todo. Que, no sé, por ejemplo, para cuando nos íbamos a casar, yo 2 meses antes, oye, ¿qué íbamos a comer el día del civil? Claro. Pero 2 meses antes, pero como que no sé por qué y yo en la semana estuve pensando eso, de hecho, como el Ya. tema de mi ansiedad de Ay, quiero saber todo. Sí. Quiero saber todo, quiero tener todo antes como planificado, como para después no tomarme con la sorpresa de lo que pueda pasar. sí, sí. Y también decía algo súper cierto, que uno quiere como tener todo bajo control. Sí. Como que es así, Claro, sí. como que no, esto tiene que pasar así, 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 o si no, como que se va de tus planes. Pero que ayer todas lo identificamos. Sí, total. De una u otra forma, sí. Sentimos identificados. Sí, sí, porque como que eso nos pasa, po. Nos pasa, y más cuando tenéis que trabajar y que tenéis que ver a tu hijo en la casa, son muchas cosas que a cargo, po. Entonces, estuvo muy bueno, me encantó. Sí, igual me encantó la predicación que ayer estuvo muy, muy buena. Y es verdad eso, que como mujeres muchas veces no nos pasa. Sí. Y es parte de la vida también. Sí, verdad. Lo importante es que eso no sea más grande de nuestra confianza en el Señor, porque al final Él es el que tiene todo bajo control, Él conoce el día del mañana, Él sabe qué va a pasar, qué nos va a suceder. Entonces, eso es súper importante. Y bueno, hoy día este podcast, bueno, les queremos contar una anécdota
pero va a quedar como anécdota. Ya habíamos grabado un capítulo. Estaba listo. Estaba listo para subir, estaba con la invitada correspondiente, estábamos listos, todo ok. ¿Qué pasa? Que se escucha mal la invitada, mal. Entonces no pudimos subirlo, por eso nos demoramos tanto ahora en subir un nuevo capítulo de Virtuosas. Ojalá se hayan dado cuenta. Pasamos desapercibidos. Pero bueno, estamos de vuelta, espero que ya no hayan problemas y podamos entregar lo que Dios nos ha hecho vivir Sí. para que alguno de ustedes que nos están mirando, que nos están viendo, si están pasando por lo mismo. Yo sé que hay muchas personas que pasan situaciones muy similares y que se sienten muy identificadas con testimonios, con procesos que hemos vivido, pruebas. Claro. Entonces, es necesario poder explayarse y hablar cómo lo hemos vivido nosotras como hijas de Dios. Sí, porque aparte, no sé, uno en el mundo igual a veces siente que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solo yo? Pero uno no se imagina que hay gente que también está viviendo lo que tú viviste o está pasando por lo que tú también estás pasando. Sí. Entonces, espero que esto pueda ir en ayuda. Po. Sí, exacto. Es un testimonio para que los demás igual puedan verlo. Sí. Bueno, voy a partir yo contándole un poquito más. Yo sé que el primer capítulo fue como una pincelada, fue en profundidad de lo que he vivido, una de las cosas que he vivido con el Señor, ya, porque un testimonio de muchos que tengo, que fue igual, que marcó igual un antes y un después, sí, en cómo ver las cosas, en cómo vivirlas, cómo verlas. Y les voy a contar un poquito. Bueno, yo no sé cuánto, unos 20, a los 25 más o menos, bueno, no recuerdo. Yo quedé, bueno, nosotros estábamos a puertas de recibir nuestra casa, me acuerdo. Estaba todo listo, íbamos a recibir nuestra casita, qué sé yo, y nos nació ese deseo de ser padres. Bueno, yo creo que de ambos, sí, como que necesitábamos o sea, faltaba alguien en nuestra vida, faltaba alguien. Ya le pusimos, corta eso, por favor. Corta eso. Nos pusimos en campaña, qué sé yo. Y quedé embarazada, una ilusión tremenda para mí y para él, porque era nuestro primer hijo. ¿La primera vez? Po. La primera vez, sí. Y teníamos todo el anhelo de tener un bebé, porque íbamos a tener nuestra casa, qué sé yo. Ya resulta que en ese momento me enteré y tenía, yo me dejé de cuidar y al otro mes yo quedé, que sea. Al tiro. Yo quedé al tiro, sí. Porque, no sé, qué tenía, yo creo que eso es muy fértil, que quedó al tiro. Me dejó de cuidar y quedé. ¿Pero usted igual se lo presentaron ante el Señor? ¿Que querían ser padres? Sí, la verdad es que siempre le presentamos las cosas a Dios. Siempre. Pero igual es importante. Sí, siempre, súper importante. Y estaba ese anhelo, ese deseo. Y resulta que me enteré y fui al ginecólogo. Ya fui al ginecólogo y tenía 6 semanas. 6 semanas de embarazo, las cuales todavía no habían latido. Había que esperar hasta la semana 8 para ver si se desarrollaba y empezar a latir su corazón. Ya. En eso voy, qué sé yo, me hacen una ecografía y fuimos al doctor, qué sé yo, ya. Y dijimos, ya, vamos a ir al lugar bueno, porque igual, como primerizo, dijimos, ya. Fuimos, y chiquillas, ¿saben qué fue la peor experiencia que yo tuve con un doctor, con un ginecólogo? Porque es como que no hubo vocación al decirme las cosas. Yo creo que yo quedé como en shock. Estábamos adentro de la consulta, va y me dice, mire, este bebé puede que venga con malas formaciones, que venga con síndrome de Down,
que venga todo lo malo, todo lo negativo, todo. Y como última opción me dijo, o puede que sea un aborto retenido. ¿Qué pasa con esto? Que como es retenido, va a demorar un poquito en que se desprenda por completo. Entonces tenemos que estar muy atentos a las siguientes 2 semanas. Vamos a ver si se le escucha su corazón. Si no, va a tener que usted estar atenta y esperar hasta que se vaya desprendiendo solo. Entonces, nosotros quedamos así como... Para adentro. Yo Mal. creo igual, po. Mal. Yo me iba yo me acuerdo de ese momento y me iba en el auto, me iba súper en otra. Ya, y el Jordan me iba diciendo amor, pero nosotros confiamos en Dios. Y muchas cosas así, pues entonces yo decía, ya, sí. Ya empezaron a pasar los días y yo tenía que estar muy atenta a ver si empezaba a sangrar. ¿Y qué pasa? Que de un momento a otro, ya, pues ese día me acuerdo que empecé a sangrar y chicas, ¿saben qué? Que esto es como lo dijo la Francia ayer, es como un dolor fome, feo, es como contracciones. Es como contracciones cuando empezáis a perder sí, cuando tienes una pérdida. ¿Ella estaba sola en la casa? Ahí estábamos en nuestro nidito de amor, como le decía hoja en el yoga. Era nuestra pieza donde mi suegra. Y estábamos ahí, yo empecé a sangrar y le dije, ya amor, voy al baño, qué sé yo, ya. Iba, pero chicas, yo creo que fueron como 4 días intensos de sangrado. Sí, muy intenso, mucho. Y dolores. Y ya, pues ahí está como que tú empezás a asumirlo, pues. Empezás a decir, ya parece como que ya no hay más vuelta, parece que ya no hay solución. Y en ese momento fue como un sueño, un deseo, un anhelo que se cayó, po. ¿Me entienden? Que se cayó y después te cuesta volver a tener las mismas ganas de intentarlo de nuevo porque hay muchos miedos. Sí, po. Entonces... ¿Y te preguntaste el por qué? Sí, mucho. Y en ese momento ya estuve sangrando, qué sé yo, con dolores. Y llegan los pastores. Ay, aquí fue como para mí ahí me pude yo desahogar así al 100. Yo estábamos en la cama, me acuerdo, y empezamos a contar cómo había sido la situación y todo. Y los pastores siempre dándonos aliento, diciéndonos, esperemos en Dios, veamos qué pasa, que Dios por algo permite las cosas, que puede haber sido algo peor, ya. Y de repente el Jordan dice, llorando me acuerdo que dice, dice esta palabra, miren, ¿han leído ustedes? Se me perdió aquí el versículo, pero está en Lucas, Jesús calma la tempestad. Se los voy a leer un poquito. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y le decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Aquí hay algo clave que se desesperaron. Los discípulos se desesperaron al ver la tempestad, al ver el caos. Imagínense en su vida. En tu vida y en mi vida, ver el caos, estar desesperada y decir, no, el Señor me tiene que ayudar, el Señor tiene que darme la salida, Él es el único, ya, desesperada. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento el Jordan le dice al pastor, le dice, pero ¿sabéis qué? Le dice el viejo, pero ¿sabéis qué?
estoy como los discípulos ese día en la barca, estoy como en la tempestad, en el problema, estoy en el caos. En mi vida estoy en la angustia, tengo pena, tengo tristeza, pero le dijo, pero no quiero despertar al maestro. Oh, y yo dije, oh, y hasta el día de hoy como que siento que fue tan real, lo vivimos así. eh, no queremos despertar al maestro. Lo dijo, oye, a mí me dio una pena, me dio como, sentí su presencia en ese momento. Y todos llorando ahí los cuatro, me acuerdo. Y dijimos, no queremos despertar al maestro, podemos estar en el caos, pero sabemos que en él no está nuestra confianza. O sea, que como dice aquí, que el viento, el mar le obedecen. Entonces, ¿por qué nos desesperamos? ¿Por qué en ese momento estaba tan como humanamente? Yo lo entiendo, podemos sentir dolor corporal, yo sentía mucho dolor, era una ilusión que se devastó, que estaba perdida, pero viene él y me dice eso y es como si no vamos a despertar al maestro, vamos a estar con calma, no vamos a ser como estos discípulos que se desesperaron en la tempestad. Y fue una enseñanza muy linda para nosotros porque ya recién estábamos en ese tiempo en el liderazgo solamente de jóvenes. Entonces, ahí te das cuenta que el Dios no se equivoca al elegirte, vos. Dios no se equivoca. Dios sabe para como de qué estamos hechos. Él sabe que nosotros íbamos a poder soportar eso. Entonces, decidimos ambos confiar en él y a ojos cerrados, decir, ya Señor, tuya es la respuesta, tú tienes la salida, en ti vamos a confiar. Y luego de eso, faltamos como 1 o 2 servicios más o menos a la iglesia, porque igual yo estaba así como, tenía que ir a hacerme otras ecos para ver que no quedara nada dentro, para ver si te hacían un legrado o era espontáneo. Mira, gracias a Dios, yo rescato todo lo bueno porque gracias a Dios no tuve legrado, fue espontáneo, no pasó a mayores. Entonces igual le doy gracias a Dios por eso, porque es una experiencia fome que te hagan un legrado, más dolor, ¿entendí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya entonces faltamos 1 o 2 servicios a la iglesia. Y dijimos, ya no vamos a dar nuestro tiempo, pero esto es esto. Después nos levantamos con todo. O sea, sí, no nos quedamos en la casa o achacados, ¿me entendí? Estaba ese dolor, pero que al final, ahora Dios hoy en día lo transforma en testimonio y en gozo, porque puedo contarlo de que Dios me libró, ¿me entendí? No lo veo como a ver, como que, Señor, ¿por qué lo hiciste? No, lo veo como me libraste de algo. Luego de eso, tuve que esperar 3 meses para volver a intentar quedar embarazada. Entonces yo dije, ya, me dejo de cuidar tal día y quedo el otro mes. Pues sí, siempre era así. Quedaba rápido. Entonces, y dicho y hecho, me dejé de cuidar y quedé. Quedé y con mucho, muy fértil, con muchos miedos, con demasiados miedos de que volviera a suceder, de que volviera a pasar, de que no sé, de que fuera diferente. Tenía anhelo de tener un bebé, de sentirlo, de entregar mi amor. Y resulta que ya pasaron a los 3 meses, ya nos habían entregado nuestra casita. Yo tenía 3 meses cuando me entregaron mi casa. Me entregaron nuestra casita, qué sé yo. Ya, y ahí estaba con todos los síntomas, que no viví el primer embarazo porque fueron cortitos, fueron 7, 8 semanas. Síntomas, que vómitos, que aquí, que mareos, que náusea, ya. Y eso para mí al final no lo veía malo, lo veía como, ya, como que esos son síntomas de que está surgiendo bien. Entonces, ya. Y aquí viene otra revelación que yo digo, tenía 7, 8 meses, 7 más o menos. Y vamos donde un hermano
y estábamos conversando y le contábamos la experiencia que habíamos tenido. Y nos empieza a hablar de la Biblia, porque yo no sabía cómo ponerle al Benja. No empieza a hablar de la Biblia, no empieza a decir que había una historia en la Biblia que de José, po. ¿Ustedes conocen la historia de José, cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres de José en su vejez quisieron tener un hijo, ¿cierto? Y este hijo le pusieron Benjamín. ¿Pero por qué? Por el hecho de que era un hijo deseado y un hijo amado. Y eso fue después de que perdieron a su hijo, que se supone que habían perdido a José, ¿se acuerdan? Porque lo dieron como por muerto. Entonces eso como que me llegó a mi corazón y yo dije, Benjamín, sí. Y desde ahí le dijimos ya Benjamín, y se llamó Benjamín, y siempre después el Señor en un servicio nos dijo que siempre fue Benjamín. O sea, qué más gratificante que te diga el Señor, siempre fue el Benja, siempre fue él. Y lo pasado ya pasó, estuve ahí, aprendimos, nos refugiamos en el Señor, pero qué bonito. Yo empezaba, ayer íbamos en el auto, iba recordando todo, porque pasaron muchas cosas, todo lo que le estoy contando, eso todo iba pasando, ¿me entienden? Entonces fue hermoso el poder confiar en el Señor a pesar de ver todo en contra, tratado en contra. Y como les digo que eso igual les iba de experiencia, el que muchas veces pasamos muchas cosas, dificultades, estamos en la tristeza, estamos en la tribulación, estamos en el caos mental, estamos abrumados, estamos preocupados, un sinfín de cosas. Pero qué mejor que no despertar al maestro. Yo decía, como no despertarlo, decirle, Señor, yo confío. Eso tiene que ser nuestra confianza. Decir, Señor, yo confío en ti, tú lo vas a hacer, pero no te voy a despertar. No lo voy a hacer. En la tempestad, en la desesperación, en el caos, voy a confiar en ti. Y eso a nosotros nos dejó como enseñanza ese proceso que fue fuerte, pero ahora lo puedo contar con alegría, con gozo, y tratando de ayudar obviamente a si tú lo estás viviendo, si tú estás pasando, déjaselo todo en la mano al Señor, porque yo me acuerdo que igual me da un poco de pena, pero en ese momento cuando yo estaba sangrando, qué sé yo me iba al baño como para que no me vieran, porque yo vivía con mi suegra. Yo me iba al baño, me duchaba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, y yo siempre escuchaba esa alabanza, que no sé si usted la conoce, esa muros rodeando estoy, sé que lo harás otra vez, no sé. Y yo estaba escuchando esa alabanza y yo le decía al Señor, yo sé que lo vas a hacer, yo sé que lo vas a hacer. Entonces ahí viene como el que tú confías en el Señor, pero la respuesta del Señor es, a lo mejor no es mi voluntad en ese momento, pero no es el momento perfecto, quizá me libró de algo, quizá iba a venir a lo mejor, no sé, con dificultades, con problemas, no lo sé, pero no era el momento y Dios ahora nos responde y nos dice que los tiempos de Él son perfectos, que no hay que desesperarse, que no tienes que abrumarte, que no tienes que vivir en el caos, que Él tiene el control, que Él tiene la calma, que aunque no veas la respuesta ahora, la respuesta está. Sí. Sí, así que eso es lo que yo viví, que fue muy gratificante para mi vida y un proceso fuerte, uno de todos, uno de muchos procesos que vivió. Y eso les quería compartir a ustedes. No, nos deja una enseñanza muy grande, o sea, pasar por todo lo que pasaste te convirtió en una mujer más valiente, más fuerte.
Y como dices tú, te sembró después igual la tranquilidad porque tú después pudiste seguir confiando en el Señor a pesar de todo lo que pasaste. Y Él te mostró su fidelidad y ahora pueden estar como familia los cuatro bien. Y a lo mejor tenías que pasar por eso para vivir tu propósito con el Señor, porque el Señor tenía un propósito grande con ustedes, entonces para algo fueron llamados. Sí, sí, obvio. Y miren, porque después de esto pasó lo de antes de la Flo, igual tuve una pérdida. Pero esta fue como una pincelada, fue tan intensa. ¿Me entendiste? Así como que Dios me preparó para. El de la Flo fue más cortito, tenía como 5 semanas, yo creo. Que después empecé a sangrar, que sé yo, me dio positivo y al otro día empecé a sangrar. Pero igual es como un punto que uno dice, ¿por qué no fue? Señor, ¿por qué no fue? ¿Qué pasó? O a poder entender un poco, sí, por qué lo permitió. Sí. Entonces, igual otro proceso, otro aprendizaje, el Señor me fue a visitar a mi casa, esto todo tenía un propósito y lo pasamos así, como les digo, como una pincelada pasó. Un día lloré, sí, lloré, le dije al Señor por qué y después al otro día ya con mi esposo nos levantamos y seguimos adelante. Entonces, pero yo creo la que más me marcó fue la del Benja, fue antes del Benjamín de Chile. Era como muy, él era perdida, sí, la privada, no, sí. Sí, ¿no? Porque tú estabas en tu plena juventud y igual eso fue igual muy fuerte para ustedes. Entonces, y todos, ¿te acordáis? Que todos decían como, no, ¿por qué la Vania? ¿Por qué le pasa eso? Sí. Porque uno dice, ya, a lo mejor hay gente que no quiere ser padres, no quiere, pero ustedes en este caso anhelaban tener un hijo y estaban preparados para recibirlo. Y uno se pregunta, ¿por qué nos pasó a nosotros? Sí. Pero hay algo que viene detrás, entonces Dios cuando les iba a dar algo, se lo iba a dar completo. Y si no venía a lo mejor preparado para este mundo, fue por algo. Y aparte, como ayer en la predicación de los jóvenes, el Señor permite los procesos para irnos puliendo. Sí, sí, sí. No, muy buena igual la predicación de los jóvenes, bueno, sí. ¿Quién predicó? La Francia. La Francia, sí, era que oriena. Sí, y ella igual pasó por proceso de sí, sí. Entonces, después lo que yo vivo, lo que nosotros vivimos sirve para... Y igual le sirvió, pues. Sí, si yo soy la erráneo, así. Yo estuve ahí, le decía a Francia, yo pasé esto, te va a ayudar esto. Yo creo que nosotros pasamos los procesos, las pruebas, las dificultades, como usted lo quiera llamar, para después dar testimonio de qué Dios ha hecho en tu vida, qué tú puedes contar de qué Dios ha hecho en tu vida. Entonces tú tienes que contar. Tú tienes que decir, Dios ha hecho esto en mi vida. Y ahora les digo que todo lo que yo he vivido es para glorificar al Señor. Así es. Todo lo que yo he vivido. Todo ha sido para glorificar a nuestro total, sí, ¿verdad? Sí, igual cuando Vania pasó ese proceso, igual y fue así como bien triste. Porque por otra parte yo iba a ser tía, iba a ser tía por primera vez. Entonces fue igual fuerte, así como choqueante recibir esa noticia. Pero ya después cuando verla a ella así como bien, o sea, no bien, pero dentro del proceso De pie. la vi de pie y dije, ya. Así como que ya, si ella está bien, nosotros igual tenemos que estar bien por ella, po. Entonces igual fue fuerte, pero gracias a Dios, Él te dio todo para seguir Ahí y me dio la respuesta, me dio todo. Sí, igual quizá hubo gente que se preguntaba como, ¿por qué, no sé, por qué siguen viendo a la iglesia? ¿Por qué siguen de pie? ¿Por qué siguen confiando? Siendo que, como, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios permitió eso? Claro, sí, mucha gente. Porque, pucha, la gente habla por sí, por no, por si acaso también. por si las moscas. Claro, pero no, nuestra confianza está en Él, nuestro refugio es Él, y así lo hemos vivido, lo hemos sentido, y ahora quiero escucharlo a ustedes. Ya, me toca. Sí, me toca. Bueno, yo serví al Señor con Van igual. También me tocó pasar por un proceso difícil. Iba a la iglesia, conocía
a nuestros pastores, a todos los jóvenes que iban en ese entonces y bueno, conocí a mi esposo, Cristian. Él estuvimos juntos, caminamos, conocimos al Señor y bueno, después de todo eso pasamos 5 años de relación. Fuimos novios, todo. Pero después a mí me nació el deseo de ser madre. Me nació el deseo de ser madre. Desde siempre quise ser madre, siempre. Tuve así como ese instinto así como maternal muy desarrollado. Y bueno, yo quedé embarazada, no me pregunten fechas porque soy re que te olvidadiza con las fechas. Soy bien Doris, pero quedé embarazada cuando ya llevábamos como 5 años de pololeo. Todavía no nos casábamos. Y yo tenía ese deseo de ser mamá y cuando supe que estaba embarazada, fue así como igual muy choqueante. Así como que no supe así como asimilarlo, así como que ya quería ser mamá, pero en el momento de enterarme fue así como que lo primero que se me pasó por mi mente era que iba a decepcionar a muchas personas. ¿Qué iba a decir qué iba a decir mi papá? ¿Qué iban a decir mis pastores? ¿Qué iba a decir la iglesia? Eso fue lo primero que se me pasó por la mente. ¿Pero te daba miedo ser apuntada igual? Sí, de todas formas. De todas formas, ser juzgada, yo creo que eso fue el temor que sentí, ser juzgada. Pero ¿sabes qué? Cuando yo supe que estaba embarazada, muy pocas personas sabían, muy pocas personas. Pero hay una persona que se dio cuenta, que fue el pastor Jorge. Que una vez me acuerdo que había un culto en la iglesia del pastor Cosio y él me llamó y él se había dado cuenta. Me dijo que el Señor le había como avisado que yo estaba embarazada. Y yo dije, así tuve que... Y yo dije, oye, yo dije, de una que otra forma le avisó a nuestro pastor igual. Y le dije, oye, entre mí. Yo no quería avisar todavía porque la verdad me daba vergüenza así como el qué iban a decir, ¿me entiendes? Como el qué dirán. Y como te digo, cuando uno va a la iglesia es muy distinto. ¿Por qué? Porque es pecado. Entonces, cometimos, claro, pecado. Tuvimos a Joaquín, que es mi primer hijo, pero en el momento yo dije, ya, claro, fue cometido así, pero para mí en el momento igual fue una bendición. El acto en sí fue el que cometimos nosotros, pero él venía siendo una bendición a mi vida. Siempre lo supe que iba a ser una bendición a mi vida. Y bueno, él llegó y para cambiar aún más nuestras vidas. Porque a lo mejor si no estábamos muy firmes con el Señor, él llegó a afirmarnos más. ¿Me entiendes? Después que Joaquín nació, a los 2 años que cumplió Joaquín, nosotros nos casamos. Y como te digo, antes de eso, nosotros decíamos, no veíamos como mucho la mano del Señor. No sé si me explico bien. Por ejemplo, se nos cerraban las puertas en muchos ámbitos de nuestra vida. Con respecto igual a nuestra casa, también nos costó tenerla. Con respecto al el crédito hipotecario, a muchas cosas de nuestra vida se nos cerraban las puertas y era porque no estábamos haciendo las cosas bien desde el principio, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno deja entrar cosas a su vida y no deja a lo mejor al Señor actuar y a lo mejor no fue presentado, pero yo sé que el Señor igual estuvo ahí, estuvo en mi parto, estuvo después cuando tuvimos nuestro hogar, y Él fue el que nos sostuvo en ese momento. Como te digo,
fue una experiencia igual, así como fue todo rápido, pero es un testimonio que le puedo contar a lo mejor a otra chica que a lo mejor está en la iglesia y está pasando por esa situación. Eh, y bueno, a lo mejor quizás se pueda sentir a lo mejor juzgada, pero el Señor no nos juzga. Él es el único que no nos va a juzgar, no nos va a señalar. Y en este caso, a mí me tocó tener una iglesia No juzgadora. en ese sentido no juzgadora. De verdad, porque cuando yo les conté que estaba embarazada, em, no me sentía así como señalada, no. Y mis pastores lo primero que me dijeron fue que siguiéramos adelante, que ellos iban a estar con nosotros para todo lo que nosotros necesitáramos, que no me sintiera así como indigna o no merecedora de cosas que tenía el Señor para nosotros. Y ahí sé que yo dije ya, estoy en esto, tomamos esta decisión, fue una decisión errónea a lo mejor en el momento, nos apresuramos mucho, pero sé que después, al ver el camino que estábamos tomando, el que quisimos hacer las cosas bien, el Señor, ahí empezamos a ver el respaldo del Señor en nuestras vidas. Entonces se empezaron a abrir las puertas, tuvimos nuestra casa, Joaquín nació sanito, que en esas cosas uno ve la mano del Señor, o sea, que tus hijos lleguen a ti completos, me refiero a que no vienen con ninguna discapacidad, ninguna enfermedad. Uno dice, ya el Señor me cuidó, el Señor cuidó a mi hijo y bueno, hay que seguir adelante si el mundo no se acaba, porque a lo mejor uno se embarazó en un tiempo que no era correspondiente, pero sí, eso fue una acción que después igual te trae sus consecuencias. Claro. Pero como les digo, no me sentí juzgada y eso fue lo principal. No me sentí juzgada y eso fue lo principal. Lo que sí, yo como Romina, yo tomé la decisión de como yo adoraba al Señor en ese momento, en ese tiempo, yo dije ya, no me voy a subir al coro porque hice una falta, pequé ante el Señor y no corresponde. Y dije, y me aparté un poquito y me sentaba, por ejemplo, más atrás o no me subía al coro. Pero ¿tú crees que los pastores me dijeron a lo mejor la disciplina? Nunca escuché eso. Y que con respecto a eso, yo creo que igual es súper importante en la iglesia tener eso, porque podría haber sido que si a ustedes lo apuntaban o si ustedes han jugado, se iban, pues no volvían más, pues. Exacto. Y se apartaban. Entonces, eso es peor, pues. Las consecuencias que podemos tener en nuestras vidas apartándonos del amor de Dios son malas, pues. Es mala. Y es fome vivir apartado de Dios. Sí, no, claro, es triste vivir apartado del Señor. Y como te digo, Joaquín llegó en el momento indicado, preciso para mí, para mi esposo, porque igual su mamá estaba pasando un proceso difícil, le encontraron una enfermedad y cuando Cristian le contó a su mamá que iba a ser abuela fue como la felicidad más grande, entonces dijimos ya, dentro de todo a lo mejor lo que pensábamos, porque igual por otra parte estaba mi papá que mi papá es como muy así, nos crió como muy, muy correcto. Entonces, con mi papá yo me pegué casi todo el embarazo, porque él, y yo lo entendía porque por una parte sentía que lo había defraudado como hija y eso me pasó, entonces yo dije, lo defraudé a mi mamá, di a lo mejor un mal ejemplo a mis hermanos, a mi hermana, pero bueno, no puedo retroceder el tiempo, ya lo cometí, ya estaba hecho y le pedí perdón a mi papá, todo eso, pero después mi papá igual como que conllevaba eso de que no, lo hiciste, como que le costó mucho perdonarme en ese sentido. Ya después cuando Joaquín nació fue totalmente distinto, porque es una bendición, un bebé, el primer nieto, el primer todo al principio. Entonces fue como un regalo,
fue un regalo de Dios a nuestra familia y tu primer sobrino, todo. Entonces, Él le iba a preguntar primer sobrino. Primer sobrino. Doris, nada, Doris. No, aquí yo con las fechas de verdad que no me pregunten fechas porque yo me olvido. Sé que me casé el 17 de marzo, eso. Sé que tuve inventario. ¿Cuál Joaquín en el 2016? Nada más. Pero eso fue, no, como les digo, un regalo de mi Señor para nosotros, un regalo para mi suegra porque no lo estaban pasando bien en ese momento, tenían un proceso. Igual este testimonio yo sé que le va a servir a alguien porque no creo que sea la única persona que lo pase o que lo esté pasando. Más de alguien va a ver esto y no te sientas indigna, no te sientas no merecedora porque tú eres merecedora de muchas cosas. Mi Señor, Él nos limpia, Él nos restaura y Él nos va abriendo las puertas. Ya después cuando comenzamos a hacer las cosas bien, cambia, todo cambia. Y está en ti poner la decisión de seguir al Señor y si estás embarazada a lo mejor y no sabes qué hacer, refúgiate en Él, que es el principal inspirador de nuestra vida y Él te va a ir dando camino, va a poner todo en su orden y en su control. Así que eso es lo importante, que sigan al Señor a pesar de todas las cosas, porque muchas veces vamos a defraudar a muchas personas. Pero lo importante a lo mejor es después pedir perdón, no lo hice bien, me equivoqué, pero el Señor siempre nos trae una enseñanza con todos nuestros procesos. Y bueno, después llegó el Lucas, y llegó a completar nuestra felicidad también, porque nos faltaba algo. Y nosotros tuvimos nuestra casa con Cris. Y el Joaquín tenía 5 años y nos empezó a pedir un hermanito. No empezó, mamá, quiero un hermanito. Mamá, quiero un hermanito. Y nosotros ya llevamos tiempo en la casa y no nos había dado así como por tener otro hijo. No lo pensábamos, estábamos en final ese deseo. No teníamos ese deseo todavía, estábamos fiel. Y hasta que Joaquín nos da ese como que él quería y nosotros dijimos, quería un hermanito y dijimos ya. Y esta vez se lo presentamos al Señor, oramos, le dijimos si es tu voluntad, si tú quieres, haz como tú quieras. Y ahí el Señor, ya yo dejé de cuidarme y empecé a prepararme para quedar embarazada, bajé de peso un poco y le dije, ya Señor, aquí estoy nuevamente ya para prepararme y hacer las cosas como son las cosas bien, exacto. Y le dijimos ya, y después en medio 2 meses, porque al primer mes no quedé, no me pasó como la Vania. Lo quedé al tiro, de hecho estaba súper ansiosa, ¿te acuerdas? Que yo le preguntaba me acuerdo que yo le preguntaba a la Vania, pucha, esto me siento así, me siento acá. Yo pensaba que estaba embarazada, fisiológica. Eran síntomas ellas. Eran síntomas míos, era mental, era mental y yo decía, hoy me siento con hoy día, no sé. Y yo estaba cero embarazada, no, el primer mes no estaba embarazada. Y ya después el segundo ya me estaba como desesperando, yo decía, así como que no quedo embarazada, ¿entiendes? La ansiedad dicta, como mujer le entra la desesperación, como que uno de repente en la humanidad uno quiere todas las cosas rápido, pero el Señor no actúa en nuestra desesperación. Entonces yo ya dije, ya al segundo mes me hice un test de embarazo y salía una raya roja y la otra salía marcada, pero no tanto. Y yo se lo mandé a la Vania y me hice como 3 test de SIDA. Ya, 3 test. Hice como 3 test de eso. Sí, 3 trituban. Y ya, y en esos 3 ya salió confirmado. Así, ya el tercero ya en las 2 rayas rojas ya se avisaban. Sí, así que ella. Y lo otro que nosotros decíamos, queríamos era una niña. Anhelábamos una niña. Yo de Joaquín y de Lucas siempre anhelé una niña. Pero Dios me mandó 2 niños preciosos. Así que eso, no, ellos son mi motor, mi mayor regalo. Ya que después se me quitaron la gana de querer niña con esos niños. Así que
Así que bueno, ese fue mi testimonio. Nada más que contar, mi Fer y tú, Bonito. ¿sí? Sí, bonito porque al final igual te das cuenta que uno como hijo de Dios igual podéis cometer errores, porque sabéis ven cometer errores y Dios no te juzga, que no te tira la piedra, ¿me entendí? Dios ahí te dice, ya te equivocaste, pero vamos adelante. Sí, y nos perdona, po. Sí, nos perdona a pesar de que nos caigamos, de que fallemos, de que cometamos el mismo error en el que quizás caemos siempre. Nos perdona y dice, ya, pero sigamos. Y es como que hace borrón y cuenta nueva, como si ya pasó. Y a veces uno mismo como que vuelve a traer como eso, como la culpa al hacer. Sí, pero no, pues no tiene que seguir, pues. Así que igual eso es importante. Súper importante. Ya me toca. Ahora sí, Fer. ¿Puedo leer tambores? Estamos esperando. No, yo creo que el proceso más largo, más fuerte que viví, o sea, fue el mismo que el hombre en el primer capítulo, fue la depresión que yo viví. Esas ganas de ya no querer nada, esas ganas de querer como desaparecer, de que tu cabeza no se callan. Porque, o sea, ahora yo sé que era el enemigo, pero porque yo decía como, ¿por qué pienso todo el día cosas? ¿Por qué me maquinea tanto la cabeza? ¿Por qué como sola buscaba formas de como desaparecer de este mundo? Y a veces en cosas que yo decía, ¿cómo se me ocurrió esto? Pero no era yo, po. Ahora lo entiendo. Pero no era yo. Y ahora retrocediendo un poco en el tiempo, yo creo que de chica viví cosas fuertes. Viví cosas fuertes. Sí. Tengo un hermano mayor igual que de chico le habían diagnosticado una enfermedad. Entonces nos llevamos por 1 año y medio de diferencia. Entonces mi papá siempre lo entendió, hasta el día de hoy lo entiendo, de que obviamente el foco tenía que ser él, porque él tenía que ir a médico siempre con él, de repente le daban crisis fuertes, y tenían que estar ahí con él. Entonces, igual de cierta forma, crecí más independiente, más sola. Entonces, ya por esa parte, después uno como 12, 13 años, empiezan como la inseguridad en uno, que uno ni siquiera se las crea a uno mismo, po. A veces, no sé, me acuerdo ahí en ese momento en Instagram, habían como una cuestión que uno te podía escribir cosas anónimas. Y la gente te escribía cosas tan feas y tan crueles como respecto a tu cuerpo, a cómo eres tú. Entonces empezaron como a surgir como inseguridad en mí que yo no tenía. Y yo como que me empecé como a cuestionar muchas cosas de mí. Yo no, chica. Después de eso, viví cosas feas, temas de abusos, tanto físicos como psicológicos, que yo sé que a muchas personas les ha pasado, y mucha gente quizás ha sido como abusada de diferentes formas, y hasta el día de hoy nadie sabe, hasta el día de hoy no hablan nada, y ya por tantas cosas que viví cuando era chica, eso fue como lo que ya me gatilló todo, que yo desde ese momento ya no quería nada, po. Ya no quería nada, yo no quería vivir con 15 años. La chica, era chica, ya para mi hermano, bueno, ahora tiene 16, pero para mí es un niño todavía, para mí es un niño. Entonces, ver yo ahí y como de esa forma, no encontrar la salida a ninguna parte. Me empecé a refugiar en fiesta, salía todos los fines de semana a fiesta y chica, ya no sé cómo me dejaban, entonces me daban permiso. Pero igual algunos mentía para salir. Claro, igual mentía para salir, decía número y que donde una amiga, pero me iba a una fiesta, po. Claro. Entonces me empecé como a refugiar en cosas que yo pensaba que me iban a llenar. También me refugié en el tema de las redes sociales. Sí, que era discúlpame, cuando te conocimos erais muy así como fifi, Me quedé influenciar. sí, erais pindi, así como bien para la red. Es que me gustaba mucho que me abundaba, que te dijeran que te veías linda. Es que eso, yo creo que yo necesitaba, como era tanta la inseguridad que yo tenía, que se te necesitaba la aprobación.
necesitaba que me dijeran así como, no, te ves lince. Y eso se ve mucho hoy en día en las redes sociales. Sí, la apariencia, sí, como que intenta, porque yo creo que hay mucha gente que sube fotos así como bien, feliz, que saliendo, pero en verdad su vida está mal. Entonces, ¿por qué quieres aparentar? ¿Por qué quería aparentar algo que yo no? Yo me subía así como feliz, que en fiestas, todo, pero yo llegaba a mi casa, lloraba mal, Claro. mal. Entonces, como decía, me empecé a referir a que las redes sociales también. Pero yo no sé para qué, o sea, ahora pregunto, no sé para qué, si al final la gente me puede decir muchas cosas, pero eso tampoco me llenaba, me dejaba igual. Entonces, Quizá por el momento te hacen sentir bien. Oh, ya me y me gusta, oh, ya me veo linda. Ah, sí. Pero después llegáis a tu soledad, pues llegáis igual a, claro, a tu pieza, a tu mundo, y no te sacaron de lo que tú. no, seguí igual, seguí igual. Y me empecé a refugiar también en el alcohol, yo igual tomaba demasiado, yo no sé cómo nadie se ha dado cuenta, pero sí, no te das cuenta. Pero yo sentía que de esa forma era como que ya, yo decía, ya no, es que tengo que, como que tomaba demasiado, pero como para que mi mente, para irme más rato. Pero si no, después llegaba ahí a la casa y mal, po. Y a veces, sí, y a veces llegaba y como hasta peor, sentía ahí como más ese vacío, como más esa soledad. Entonces, después igual empecé como con mucha ansiedad, con muchas cosas, pero no sé, o sea, ahora igual siento como ansiedad en algunas cosas, pero es diferente. Diferentes formas. Pero eso, es diferente. Entonces, igual me empecé después a refugiar en el cigarro, po. Me empecé a refugiar en eso, pero es que ni siquiera yo decía, no, es que estoy como ansiosa, tengo que fumar. Y después que hay peor, porque después que hay otro, después otro, y se comer. ¿Tus papás se dieron cuenta de eso? No. Ah, ya. No. Ahora van a enterar. Sí, o sea, ahora, o sea, es que, no esta vez. Es que hubo un momento en pandemia, porque en pandemia yo seguía así de mal. Y yo me acuerdo que una vez que yo lloraba mal, y yo le dije a mi mamá así como, no, como me decía Fernanda, ¿ya qué hago? ¿Cómo puedo ayudarte? Y yo, es que necesito un cigarro. Y yo iba como, ¿qué? Como Fernanda, tenéis como, ahí tenía como 16, 17, y yo, Fernanda, ¿qué? Como, y ahí nunca se habían dado cuenta que yo antes de eso, yo sí fumaba, po. Pero ahí uno igual salía como con temas, colores, como para que nadie se diera cuenta, po. Pero yo y mi mamá igual, sí, pero mi mamá igual quedó para adentro, porque y ella como que ya salimos a comprar uno, ya, chao. Pero yo seguía mal, si ni siquiera era como que yo intentaba buscar de todas formas algo con que llenarme, algo con que llenar ese vacío que yo sentía, porque era, de verdad que la pasé mal, en serio que la pasé mal, porque igual, no sé, yo tenía a mis papás ahí, en ese momento tenía amigos que no eran amigos, no, ya no están, no. Y sí, no estaba sola, pero aún así me sentía sola. O sea, había mucha gente que, no sé, por Instagram igual, yo antes me seguía miles de personas, como 5.000 personas me seguían antes, sí. Oh, Sí, qué influencia total. Sí, antes yo igual tenía la vida y vivido de eso. Pues estoy perdiendo, que no hay contenido. Sí, yo hacía antes tenía la cuenta pública, entonces yo decía eso. Había mucha gente que me hablaba, había gente que de hecho antes me tenían fotos en la calle, así. Que denme fotos, no, pero tengo voucher, tengo así, sí, a veces con mi papá el voucher lo dan en el banco, hija. pero una foto, hija de Dios, por forma de decir, ¿cómo el voucher? ¿Qué el voucher? ¿Qué comprobante, vos? O del depósito, Ya porque me pierdo, aunque no me acuerdo en qué iba. Ya, dale. que tenía el voucher. Ya, sigamos porque se van a aburrir. Ya, entonces eso, había mucha gente que me hablaba, que a veces ya había gente que quería juntarse conmigo, Ya, sí, pues de todo. sí. Pero no, demones, Pues ya no estuvo en la era de los para que no, bro. Entonces, teniendo como todas esas cosas, nada me llenaba, po. El hecho de que te desperté mal, te desperté llorando, noches que yo no podía dormir, de hecho tuve muchos años de insomnio.
yo no podía dormir si antes no me tomaba una pastilla. Pero al otro día me despertaba como papo. Entonces no, tampoco es vida así, po, tampoco es vida vivir dependiente de pastillas, de antidepresivos, de pastillas para dormir. Entonces, em, yo decía, ¿qué hago? No, a pesar de que, no sé, pues fuera ya psicólogo, fuera ya psiquiatra, fuera como a tratamiento, sí, ya igual, y de hecho peor, porque como la otra vez decía, como en que te dan una pastilla, ya tu cuerpo se acostumbra, te tienen que subir la dosis, después que ya no te hace efecto, que te la cambian. Entonces al final el vivir así no es vida, po. No es vida, y el vivir en apariencia tampoco es vida. Entonces intenté muchas veces, muchas veces, desaparecer de este mundo, po. Busqué muchas formas, hice muchas cosas. Y había mucha gente, mucha gente. Muchas veces yo decía como, ya, ahora sí, como que esta vez no me puede hallar porque es que yo lo planeaba. Si era una cuestión planeada en que yo estaba 1 o 2 semanas planeando cómo quitarse la vida, sí. Pero nunca fue como ni delante de mi papá, ni como que ellos vieran el momento de, o yo esperaba estar sola, o yo esperaba un momento de la noche que yo sabía que ellos no me iban a ver. Porque yo al final no quería que me ayudaran después, po. Yo no quería que, no sé, me llevaran como a la clínica, que me hicieran un lavado de estómago, o que alguien, yo no quería ser salvada en ese momento, porque yo sentía que mis papás, que sacaban yéndome, volver a la casa, para mí eso no era una solución, no era una salida. Tú no querías estar en este mundo. No quería, gente, pero porque yo no sentía nada que me llenara, Claro. y ya no sabía de qué forma sacar como el dolor, la rabia, rencor, orgullo, tristeza, todo lo que yo sentía en el momento, ya no sabía cómo sacarlo de mí, po. No, lleva psiquiatra, no. Iba a psicólogo, no. Estuve, de hecho, hasta internada en clínicas psiquiátricas. Pero lo loco que era en ese momento, yo iba, lo más que estuve, me acuerdo, fueron como 3 semanas. Pero porque ya había sido la última vez que yo había intentado, y como que me dijeron como que yo era un peligro para mí misma. Entonces por eso estaba ahí como con personas vigilándote todo el día y toda la noche. Y ahí había más gente que... Sí, lo mismo. Por lo mismo, sí. Y estaban en lo mismo, o sea, no buscaban, o sea, no encontraban como la salida. Y era como tantas las tristezas. Pero yo me acuerdo que en esos momentos, yo una vez tuve una semana, 4 o 5 días, y me decían, pero es que usted está bien. O sea, mis papás igual estaban como, ¿cómo va a estar bien si no quiere vivir, po? Claro. Entonces ahí después yo me daba, bueno, ahora lo entiendo, que al final eran potestades, era el enemigo atormentándome. O sea, el hecho de planear quitarte la vida en un momento X es como que el enemigo te habla, te dice con serlo y ¿me entendí? Y debe ser fuerte, o sea, Porque sentís como que hay algo hablándote, algo como, sí. así tú te sentías y cada vez que tú te querías quitar la vida, tú te sentías así. Y yo decía, me acuerdo una vez que yo lo había pensado, y mis papás no estaban. Y el Agustín estaba, pero estaba durmiendo. Entonces yo dije, el Agustín no se va a dar cuenta. Y yo sabía dónde estaba algo. Pero yo no sé cómo sabía. Como que algo me decía como, anda a tal parte y ahí voy a encontrar lo que estáis buscando para ya no estar. Y yo fui y estaba eso ahí. Entonces yo decía, soy bacana, así como sé dónde está. Pero al final era como algo en mí hablándome. Claro. Y el enemigo. Sí, bueno. Entonces, que vivir tantos años así, porque fueron años que yo intentaba buscar la forma de... La primera vez que yo lo intenté, me acuerdo, me tomé un montón de pastillas, y aparte mis papás tenían las pastillas ahí, como mi hermano tomaba pastillas como por su tratamiento, yo llegaba y ¡pap! Y ahí me acuerdo que yo tenía 10 años. Yo dije como, ¿qué hice? Me acuerdo que ahí llamé a una amiga que en el momento, así, le dije, oye, hice esto, no sé qué hacer, llegaron, y ahí papá, no les conté, sí. Mis papás no supieron. Y de hecho, hubieron varias veces que mis papás nunca se dieron cuenta. Las veces fuertes que te intentaste hacer algo contra tu vida, ellos te llevaban Así, vos se daban cuenta y me llevaban a la clínica. De hecho, yo me acuerdo, no sé si la conté la otra vez en el podcast pasado, que una vez que mis papás habían tenido un accidente en auto. Entonces, esa semana yo iba a ir a ver otro auto, porque el auto fue pérdida total.
Entonces yo venía hace poco saliendo de la clínica y me dijeron como, Fernanda, vamos a ver otro auto. Y yo le dije como, no, pero yo ya tenía planeado cómo hacerlo. Entonces yo no necesitaba el momento para estar sola. Quería ya estar, sí. Y le dije, no, yo me quedo acá. Me dicen, pero Fernando, no vaya a hacer nada, podemos confiar en ti. Yo, sí, vaya nomás, tranquilo. Ella me tomé un montón de cuestiones y ahí yo estaba yendo a otra iglesia. Entonces yo esa vez fui a la casa caminando y yo estaba, pero mal, estaba mareada, yo no veía nítido. Y fui caminando a la casa del pastor como a preguntarle, porque él me decía como, no, si Dios te va a sanar, Dios. Y yo sí decía, no, o sea, como que me está mintiendo, porque yo no veo no lo veo. ¿Por qué me dice cosas que son mentiras? Yo decía. Entonces yo fui esa vez para allá. Y aparte que esa vez tomé un montón de pastillas y tomé también trago. Entonces igual estaba como mal y yo crucé la calle así, la cruzaba nomás, yo no sé, como no me atropellaron, pues. Bueno, ahora veo que... Después voy a decir eso. Eh, ya. Entonces yo llegué allá y yo llegué enojada. Yo estaba muy enojada porque decía como, ¿por qué me están diciendo cosas que son mentiras? Entonces, ¿sabes? No estaban. Y yo me quedé allá, estaba como la mamá de la pastora. Entonces yo estaba esperando que ellos llegaran. Y un momento que ahí ya me empecé a sentir así como que ya me iba, po. Sentí como que me dormía sola. Y ahí se me acerca la señora, porque no me acuerdo cómo se llama. Y me dice como, ¿qué le pasa así? Y me empieza como a tocar las manos así. Y como que el pulso empezó a disminuir. Y ahí yo, me caigo al piso y ahí yo no me acuerdo de nada más. Ya. Hasta que llegaron ellos y yo me desperté porque estaban orando por mí, porque estaban como reprendiendo, estaban orando. Me desperté y vomité toda esa casa. Vomité los sillones, vomité el piso y dejé todo, dejé la embarrada y ahora igual me da vergüenza, po. Pero dejé mal y mis papás y me llevaron y mis papás igual, yo entiendo que ya de haber sido frustrante para ellos, po. No, sí, si eso te iba a decir, me imagino ellos como la preocupación de Fer, vaya a estar bien, no vaya a hacer nada, por favor, ¿me entendiste? Tú, sí. El miedo y la incertidumbre de salir de su casa. Sí, pues vino y yo me dará sola, sí. Pero igual confían en mí, pues, pero yo igual les mentía. Pero ya llegó a un punto en que yo solo existía. Pero yo no vivía, o sea, yo todo el día en pijama, no me quería levantar, no me quería ni siquiera bañar, no quería comer, no quería nada, no dormía en la noche. Entonces fue ahí un momento en el que mi papá fue compañero del pastor Jorge en el colegio. Entonces él durante la pandemia como que le habló de mí, como que ya como pastor, que ya no sabía qué hacer, no sé qué. Ya después de la pandemia ellos fueron a nuestra casa, po. Ellos los conocí. Y me acuerdo poco igual de esa vez porque yo pasaba topada con pastillas, entonces hay muchas cosas que yo no me acuerdo. Solo me acuerdo que ellos estaban como sentados en la mesa, en el comedor, y yo estaba como de la escalera mirando, pero yo con pijama, po. Y ahí me acuerdo que los vi así como que saludaba, miraba como de lejos así, porque yo igual ahí tenía como, o sea, no rechazo como con la iglesia, pero yo tenía como eso de, me miente, po, o sea, como que me dicen que un Dios me va a sanar y yo no veo nada. Y ahí me empecé como a acercar de a poco y me acuerdo que me fui a cambiar de ropa y ahí sí me fui a sentar como a la mesa. Pero aún así yo no sentía como ningún tipo de interés, de esperanza. Pero yo igual le hablaba a Dios. Ya. Y igual, aunque sea enojada, le decía como no entiendo, como por qué sé que tú me puedes sanar. Porque yo siempre como que creía en Dios, pero decía, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué? Yo no entendía por qué permitiste que yo viviera esto. ¿Por qué permitiste que me hicieran esto? Entonces yo no entendía. Entonces, pero yo igual necesitaba algo de él. Si yo sabía que era como la única solución, él era la única, sí, yo sabía. Pero aún así estaba como enojada, sí. Entonces, como momento que después fueron como a tomar once en otra oportunidad. Y ahí yo me acuerdo que le necesitaba como escuchar algo que tuviera que ver con Dios, cualquier cosa. Entonces ahí, hace rato que igual en la casa no se oraba como por el alimento, como por el almuerzo. Entonces yo le pregunté como al pastor si podía orar como por la once. Pero porque necesitaba algo. Algo de Dios. Sí, algo en la casa, sí. Entonces ahí lo escuché y ahí igual me sentí un poco más tranquila, pero igual seguía como lo mío. Hasta que ahí lo pude conocer bien, po. Lo pude... yo creo que lo dejé entrar porque
no, uno igual con sus cosas, como no lo deja entrar, o sea, no permites que obren. Claro. Entonces ya llegó el momento que me hicieron como la invitación a los jóvenes, me acuerdo. Y ahí como que empecé a ir de a poco, pero aún así yo no dejaba como las cosas del mundo. No, pues porque me acuerdo ahora que volví a eso, tú caíste una vez al hospital Sí, estando en los jóvenes. sí, me acuerdo. Sí, sí me acuerdo porque tu mamá nos pedía ayuda. Sí, pues esa fue la última vez que yo me acuerdo que pasó una situación en la casa. La última. Y yo igual fui así como directamente, pero sí, sin yo querer, como que era algo que irse como anda y ya. Me tomé 2 cajas de remedio entera. ¿Qué remedio eran? En ese momento fue paracetamol y ibuprofeno. Pero yo dije, eso no me va a hacer nada. Porque yo dije, uno es para el dolor de cabeza y otro como para el dolor de la guata. Una caja, ya estaba hablando. Y me tomé 2 cajas. Entonces después de eso, yo me miro al espejo y dije como, ¿por qué hice eso? Pero fue la primera vez que yo dije como, ya no quiero, o sea, como, no me quiero morir. No quiero. Como, y ahí yo le hice como, no sé qué hice, que le pedí perdón a Dios en el momento y dije, ya, fui al baño, vomité y dije, ya se me pasó. O sea, ya vomité todo, ya. Y en ese momento me despierto como a las 3, 4 de la mañana con un dolor horrible en el estómago, horrible. Y me tuvieron que llevar y esa fue la última vez que yo intenté ya no estar en este mundo. Oye, entre paréntesis, ¿tú ahí tenías a Dios en tu vida? O sea, ¿lo habías aceptado o no? ¿O lo aceptaste después? Es que eso yo nunca, no me acuerdo. ¿O nunca lo hayas aceptado? No. No. Yo no me acuerdo si en la iglesia yo estaba, lo había aceptado. Papá me habían dicho que sí, pero yo no tengo recuerdos de haberlo hecho, po. Entonces, esa vez, o sea, después de eso, yo me quedé igual como intranquila con eso. Entonces, igual le pedí al pastor que hiciera sí, pero esa vez fue cuando estábamos en su casa haciendo los servicios. Pero sí, en ese momento igual lo hizo ya. Pero ahí fue cuando yo realmente dije como, quiero vivir. Como ahí dije como, quiero vivir, quiero dar como una oportunidad. Y ahí le pedí como que sacara todo de mi vida, como, pero mientras yo estaba hospitalizada. Que sacara como todo de mi vida las cosas con las que yo venía. Que igual me ayudara como a dejar las cosas del mundo que yo traía. Pero igual tampoco me quise atesorar en eso porque a mí me interesaba como quitar como la tristeza que yo sentía, que yo tener ganas de vivir. Eso era lo que yo le pedía. Como, quiero tener ganas de vivir. Quiero, no sé, como que ahí empecé como a ir a recién darme cuenta como, pucha, tengo un hermano chico que me ha visto todo eso, po. ¿Cómo lo voy a dejar yo a él? ¿Cómo voy a dejar a mis papás? ¿Cómo? Porque igual hay gente que me quiere, yo sé eso. Entonces decían, ¿cómo? No puedo hacer eso, po. Entonces ahí fue cuando recién ya me veo mal y dije ya. Como que le dije a Dios como, hagámoslo. Como ayúdame, porque ya no sé dónde más acudir. Sí. Pero ahí fue en serio, po. Sí, ese es el tema, en serio. Y yo ya después reflexionando con el tiempo todo lo que tuve que vivir, yo le di gracias a Dios porque dije como, gracias por permitirme vivir todo eso, porque si yo no hubiera vivido todo eso, yo sé que si él me hubiera sanado antes, yo hubiera seguido con la vida que yo tenía, po. Yo sé que yo hubiera seguido en el mundo. Entonces, de verdad que yo le doy gracias por todo lo que pasé. Porque todo me sirvió para poder llegar a él, po. Porque yo sé que si me hubiera sanado, no sé, cuando yo estaba como, no sé, en plena como más adolescencia, yo hubiera dicho, ya, como que ahora puedo seguir bien en todo lo que estoy. Y yo no hubiera querido como conocerlo y caminar con Lupo. Entonces, de verdad que yo le doy las gracias por eso, porque me sirvió mucho. Ahora igual soy una persona totalmente distinta a lo que era antes. Muy. Entonces, en cuanto a, no sé, hasta la música que escucho, hasta la forma en que hablo, porque igual ahora intento reflejarla a él, pues, claro. Entonces mucha gente que, pues igual, en un momento me tocó ver a una persona en el metro, de una niña que era una amiga mía antes, y me miraba así como, ¿qué te pasa? Así como, porque no sé, igual antes hablaba con mucho garabato, entonces como, ¿por qué no me estás diciendo nada? Como ninguna grosería. Como,
no sé, ahora igual, o sea, el tema de las redes sociales ya no es un tema importante para mí, po. No es como algo que hoy quiero la aprobación de la gente, quiero, sí, ya no, porque ya tengo esa llenura, po. Entonces no necesito llenarme como de otras cosas que no, Es que esa seguridad igual te la da el Señor. sí, Es que como que buscaba, y ahí nos damos cuenta que él, el vacío que tenía ahí en tristeza, en soledad, en amargura, en muchas cosas, inseguridades, él llena todo. todo. Igual yo tuve que perdonar, po, porque tenía mucha, no sé, yo sé que yo tenía como raíces de amargura, sentía odio como por personas que me hicieron mucho daño, cosas que ahora, hasta el día de hoy yo me acuerdo como perfectamente cómo sucedieron cosas, pero sin yo perdonar, ¿cómo avanzar? ¿Cómo avanzar si tenés como en la cabeza en todo el día o te acuerdas frecuentemente de cosas que te pasaron, que de gente que te pudo haber hecho daño? ¿Cómo seguir si no perdonas? No se puede. Para mí no se puede. Para mí no se puede caminar bien con el Señor si tú no perdonas. Pero porque uno caminas como con amargura, con orgullo, con rabia con la gente. Eso, Con eso. Entonces, qué mejor que ya, Señor, como al final tampoco es como en que uno va donde la persona, habla con la persona, sino que solamente como la intimidad con Dios. Yo me acuerdo que yo le dije como, ya no quiero sentir esta rabia, no quiero sentir como este enojo, este orgullo por tal persona. Entonces, por favor, saca esto de mí. Por favor, sácalo porque yo no quiero caminar así. No quiero llevar esto, quiero sanarme. Quiero sanarme porque igual em, me queda mucho por vivir. sí. Me queda mucho por vivir con él, entonces no quiero caminar con este peso. Y desde ese momento, nada, yo puedo hablar cosas, puedo, no sé, ya no, es que ya no siento esa rabia, no sé cómo explicarla, pero ya no está ese sentimiento. Porque cuando abunda el amor de Dios en nuestro corazón, ya esas cosas pasan así a segundo plano, o sea, Él transforma el odio en amor y todo lo transforma en amor, ¿me entendí? Eso después queda como un recuerdo a lo mejor malo, sin la experiencia, pero Él cambia todo y Él cambió radicalmente tu vida. Todo. Sí, es que, no sé, yo siento que cuando lo dejas entrar en tu vida, se encarga como de todo lo de tu vida. Todo, no sé, en este caso la relación como con mis papás, con mi familia, me dio un esposo, me entregó un hombre. ¿Cuándo pensaste que te ibas a casar? No, nunca. Es que es un hijo de pastor, más encima. No, porque es que para mí igual fue loco porque yo tenía una pura cosa, o sea, en mi cabeza. Mi único futuro era ya no estar. Claro, Eso. sí. Yo en ese momento yo no veía más allá. Yo no me veía en un futuro. Yo no me veía ni estudiando, ni trabajando, ni haciendo nada. No me veía con una persona así estable. No. Claro. Era como, ese era mi único foco. Entonces como que se encargara como de llenar como cada parte de mi vida. Eso, no sé, es como, dan ganas como de, ¿cómo te lo devuelvo? ¿Cómo te pago? ¿De qué forma te puedo agradecer? Porque hasta el día de hoy, nunca me ha faltado, se sigue encargando de cada, como las necesidades que tenemos al final cada uno del día a día. Entonces, pero creo que es necesario vivir procesos, es necesario pasar dificultades en nuestra vida, es necesario. Porque si no, ¿de qué forma aprendemos? ¿De qué forma aprendemos a depender de él? Porque al final todo lo que yo viví me hizo depender de él. Porque yo de verdad que lo necesito a él para, no sé, ser como estable emocionalmente. Porque, no sé, ahora igual un miedo que yo tenía, perdón por expandirme, pero a mí me daba miedo como volver a sentir como esa tristeza todos los días. Entonces yo intentaba de por nada yo sentir pena, porque yo sentía que si volvía a sentir pena por cualquier cosa, me iba a durar días. Entonces yo algo que le pedí al Señor como, por favor no permitas que nunca más yo vuelva a sentir como ese tipo de pena. Entonces, y hasta el día de hoy ha sido así, o sea, obviamente, no sé, siento que igual es saludable tener todo tipo de emociones, porque al final es parte de la humanidad, o sea, pero es como, ¿Cómo sobrellevarlas? claro, ahora no sé, me doy momentos para llorar, pero lloro igual con el Señor, pues. Así como, ¿sabes qué, Señor? Tengo pena, me pasa esto, pero ya seguir. Sí. Levantarte, Sí.
Entonces, ayer igual lo que se hablaba de las pruebas, los procesos, son necesarios. Sí, son necesarios. Son necesarios. Entonces, ahora igual entiendo, porque uno antes igual pasaba cosas sin el por qué. Claro. Pero ahora es como, Señor, ¿para qué lo permitiste? Como, ¿qué quieres hacer en mi vida? Sí. ¿De qué forma quieres que yo aprenda? Entonces ahora es diferente, pues. Ahora es diferente. De hecho, ahora uno se preocupa por qué no pasa cosas, pues. ¿Por qué no pasa ahora eso? Oye, pero ¿por qué está todo tan tranquilo? Ya, muy chiquilla, muy bueno, me encantó todo de verdad. Espero que para el próximo podcast ya tengamos la invitada para que se escuche bien. Sí, Pero le doy gracias a Dios porque nos ayudó, porque nos dio palabras, en que estuvo aquí con nosotras. Y bueno, yo igual ya creo que ya me voy a despedir. Sí, de bien siendo. Espero otro. Muchas gracias por apoyarnos, por vernos. Sigan viendo los capítulos de los chicos, de nosotras. Yo sé que va a ser de gran bendición para la vida de ustedes y eso. Sí, igual agradecida, todo estuvo muy lindo, escuchar cada testimonio de ustedes, de Vania, de Fernanda, esperando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes y que sean testimonios de vida que también les puedan enseñar en sus vidas. Así que también me despido y te dejo, Ferdi. no, yo feliz de haber podido grabar un nuevo capítulo, de poderla haber escuchado a ustedes. Creo que todo al final esto es enseñanza. Sé que van a haber varias personas que quizás vivieron o están viviendo algo similar de lo que vivimos cada una de nosotras, y espero que se puedan tomar de esas cosas, po. De que no son lo único, que pueden estar pasando situaciones y que la única salida es Dios, po. De todo, de sus problemas, de todo. Así que eso. Ya, nos despedimos y pónganse va. Adiós.